por detalles técnicos, pero ya estamos aquí. Entonces les veníamos comentando de qué trataba toda esta situación de Carlos Castaneda, de que era el aprendiz de un brujo, sí, de un chamán del antiguo México. Y les estábamos explicando que la situación de ser un brujo o un chamán en la antigüedad era más que todo ser una persona de conocimiento, ser una persona que estaba bajo el aprendizaje de alguien más, que tenía conocimiento de qué, de las plantas de poder, que tenía conocimiento de él mismo, que tenía conocimiento, en general del mundo, de cómo funcionaba el universo. No es nada de qué alarmarse, porque entonces vamos a empezar a tocar ciertas palabras, ciertas cosas, y no es para que se lo tomen así como que tan explícito y decir, ay, parece brujería o está bien loco. Es una alegoría. Sí, es una fábula, es una forma de representar algo, es una forma de tener una idea diferente, de tener otro punto de vista, ¿sí? Entonces esto tiene mucho que ver con la mexicanidad, perdón. Entonces, don Juan le enseña a Carlos Castaneda a poder o ir en búsqueda de su sabiduría interna sin usar esto que el peyote, que la ayahuasca. No es que sea malo, quiero decir, no es que sea malo, simplemente era la línea que a él no le parecía y a nosotros hemos ido adoptando acá en el Instituto Educativo Yolot. Ese trabajo, esas prácticas, esas renuncias, no por ser ni buenos ni malos, sino poder tener esta capacidad de hacer crecer nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tal? Así es, bueno, vamos a proseguir. Muchas gracias, la Mexicana del Sur. Muchas gracias ahí por tus donaciones. Créeme que nos estás ayudando muchísimo. Muchas gracias ahí un corazoncito. Muchas gracias, de verdad. Igualmente, pues justamente hacemos con esos objetivos el live, ¿no? Para, primero que todo, para poder seguir como apoyando a lo que es la causa del instituto y igualmente para darles más información acerca de todo esto, ¿vale? Entonces, como bien les veníamos diciendo, pues al final Carlos Castaneda, don Juan, por decirlo así, ellos manejaban los conceptos como sombras de barro, ¿no? Perdón, igualmente ellos manejaban el concepto del predador, manejaban todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, el capítulo en el cual nosotros vamos a hablar o nos vamos a dedicar el día de hoy es el capítulo de Sombras de Barro. Ese libro, perdón, ese capítulo aparece en el libro, el lado activo del infinito, ¿vale? En el lado activo del infinito aparece este capítulo y justamente trata temas sobre a una cosa que nos domina, ¿no? Eso es lo primero que le quiere hacer ver don Juan a Carlos, ¿no? Que hay algo que nos domina, que hay algo dentro de nosotros, que nos dieron algo, que nos educaron algo para hacernos creer que somos nosotros, pero en realidad no somos nosotros, ¿no? Este capítulo es muy confuso, es muy contradictorio, ¿no? Justamente porque empieza a atacar nuestra propia forma, ¿no? Entonces este capítulo es, vamos a irlo desmenuzando poco a poco para que quede más clara esta parte, ¿no? Entonces, no Sí. sé cómo ves toda esta parte. Entonces dice que, te voy a poner un poco de contexto, ¿sí? Dice que Carlos logró ver la sombra de barro, ¿sí? La sombra de barro dice que esta sombra viene desde la profundidad del cosmos, ¿sí? La profundidad del cosmos. Don Juan le explica a Carlos que hay algo dentro de ti que ha robado la capacidad de tener voluntad, que tus pensamientos no son tus pensamientos, que es una mente extranjera, una mente de afuera, y él se la hace representar que viene siendo este tal predador. Entonces dice que ellos estaban sentados, te lo vamos a ir relatando, sí, te lo vamos a ir relatando. Entonces, que esta mente extranjera viene de la profundidad del cosmos y ha hecho creer que son tus ideas. Entonces, ¿qué podemos ir teniendo como objetivo? Una mente extranjera, muchas veces lo podríamos ir refiriendo como el sistema de creencias, ¿sí? Como el sistema de creencias, que esa mente no es tuya, que la has ido adoptando por repetición. Y dice que esta mente extranjera se alimenta de ti.
se alimenta de tu energía. Ay, ¿nosotros de dónde vamos a tener energía? Sabemos que los seres humanos tenemos energía química, que se viene produciendo por las emociones. Sabemos que tenemos energía calorífica, sí. Nosotros cuando hay mucho, si un ejemplo que Quetzalcóatl viniera muy helado y yo lo abrazo, se transmite la energía del calor, no la del frío. Entonces tenemos energía calorífica, energía química y energía eléctrica. La energía eléctrica la podemos encontrar cuando tenemos un pensamiento, o sea, en nuestras neuronas, ¿sí? Pasa ese chispazo que es electricidad y también transforma energía química por las emociones, oxitocina y todas estas demás, ¿no? Entonces, por eso es que el ser humano tiene energía. También aclaro para ir teniendo ciertos conceptos, porque a veces uno dice, no, es que no tienes energía o tu energía está muy baja, o sea, para identificar bien qué es energía, ¿no? Pues no solo para que hablemos por hablar. Entonces dice que don Juan Carlos pudo ir ver a esa sombra de barro y él tuvo mucho miedo, porque los chamanes en aquella antigüedad, antes había esta guerra florida, ¿sí? Que no era una pelea afuera, que era una pelea hacia adentro. Quetzal, ¿nos podrías ver cómo se representaban estas peleas internas o esta guerra florida para ir? Poniendo más en Ajá. contexto, ¿no? Entonces, bien, nosotros diario estamos viendo peleas, ¿no? Justamente lo podemos manejar de esta forma, pero también otro punto importante que no hemos logrado observar es que las guerras casi nunca son hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, estas últimas guerras o las guerras por las cuales nosotros luchamos siempre son por causas externas. Pero entonces nuestros ancestros, justamente, decimos que Huitzilopochtli, ¿no? O bien fue catalogado Huitzilopochtli como el dios de la guerra, ¿no? Pero aquí sucede algo curioso. Huitzilopochtli representa nuestra propia voluntad, ¿vale? Representa la voluntad representada con un colibrí, ¿vale? El colibrí es representado por Huitzilopochtli porque el colibrí puede volar hacia donde él quiera. Aunque el viento esté muy fuerte, él puede volar hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Es el único pájaro que puede volar hacia atrás. Entonces, es por eso que representa la voluntad, porque el colibrí puede dirigirse hacia donde él quiera. Y entonces, ellos agarraron el concepto de Huitzilopochtli para representar una guerra interna, para representar una guerra para conseguir mi propia voluntad, porque algo que curioso que hemos ido notando y hemos ido estudiando es que no solamente Carlos Castaneda maneja este contexto de que algo nos domina, ¿no? Sino que también muchos autores, muchísimos autores, manejan que siempre hay algo que nos domina y que nunca lo hemos logrado ver. Y que la guerra en sí representa, a través de actos, a través de hechos, esa guerra representa poder ver lo que, vamos a decirlo así, lo que me está atacando a mí. Y entonces, por ejemplo, aquí dice algo curioso, ¿no? O una parte del libro menciona lo siguiente. Dice, has llegado a través de tu propio esfuerzo a lo que los chamanes del México antiguo llamaban el tema de temas. Me anduve con rodeos todo este tiempo, que algo nos tiene prisioneros. Desde luego que algo nos tiene prisioneros. Esto era un hecho energético para los chamanes del México antiguo. Entonces dice, pero ¿por qué el predador ha tomado posesión de la manera que usted describe, don Juan? Debe haber una explicación lógica. Hay una explicación, replicó don Juan, y es la explicación más simple del mundo. Tomaron posesión porque para ellos somos comida y nos exprimen sin compasión, porque somos su sustento. Así como nosotros criamos gallinas en gallineros, así también ellos nos crían en humaneros. Por lo tanto, siempre tienen comida a su alcance. Entonces, aquí aparece el primer, vamos a decirlo así, el primer parteaguas o lo que hace ver más allá a este Carlos, ¿vale? Lo hace ver más allá del por qué siempre cuando él quiere hacer algo, siempre hay algo que lo detiene. Son pensamientos, son emociones, son cosas que están deformadas y que nos hacen sentirnos demasiado mal. Y entonces eso empieza a consumir mi propia energía. Y como bien lo hemos dicho,
la energía no solamente es como decir, no, pues andas vibrando bajo, sino que nosotros somos hechos de energía. Nosotros tenemos miles de componentes energéticos que cada vez, por decirlo así, me alimento de ellos y a través de ese alimento yo voy a ser una persona productiva. Pero ¿qué es lo que pasa cuando toda esa energía que yo tengo, todo ese campo energético, se resume, por decirlo así, en siempre estar pensando en qué quejarme, siempre estar pensando en qué estar triste? Toda esa energía que la podríamos usar para generar grandes cosas queda totalmente limitada y queda solamente como sentimientos, como emociones que siempre nos mantienen en el mismo ciclo. Y entonces más adelante nos van a explicar mejor qué es lo que pasa, ¿no? Sí, entonces solo quiero que veamos este punto, porque tal vez lo estamos tomando muy simple a veces, ¿no? Dice que el predador, sí, vino de las profundidades del cosmos para apoderarse de tu mente porque tú eres comida para él. O sea, esta situación, este sistema de creencias, estas cadenas mentales, este super yo, este egocentrismo, la forma, el ser inferior, el salteador rapaz, como lo quieras nombrar, el diablo, como lo quieras identificar, se está alimentando de ti. Eres comida para él, dice el libro. Así como nosotros criamos gallinas en gallineros, él nos tiene en humaneros, ¿sí? Y nos da solo como que lo tantito, y después se alimenta, decía Quetzal, se alimenta de nuestras alegrías, se alimenta de nuestras tristezas, se alimenta de nuestros enojos. Quiero que te pongas a pensar un poco, ¿sí? A reflexionar. ¿Qué pasa cuando tú ríes demasiado y estás así carcajeándote y ja, 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 ja? Dices, termino agotado. No, no estamos hablando de emociones buenas o malas, solo quiero que hagas remembranza, ¿sí? Te estás riendo y riendo y riendo y terminas agotado, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando te enfureces demasiado? Terminas agotado. ¿Qué pasa cuando tienes un día muy pesado, muy triste, te peleaste con todos y empiezas a llorar? Terminas agotado, ya no tienes fuerza para hacer algo más, ya no tienes fuerza como para pensar. Eso es, a lo que nosotros vamos. De esa manera se come tu energía, energía cada vez que estás sobrepensando, llorando demasiado, enojándote mucho, riéndote demasiado. De esa manera es como dice el predador que se alimenta, pero es porque esa mente extranjera ingresó. ¿Qué quiere decir? Pongámoslo de esta forma, que Quetzal era bebecito y yo le metí mi mente a él. ¿La mente de qué? De lo que era bueno, de lo que era malo, y él lo ha creído mucho. Entonces, si a él yo le inculqué mucho que era malo de perder dinero, un ejemplo, no es que sea tan alegre, pues, pero si lo ve de una demasiada forma trágica, puede que se llene de lástima y sufra y pase sin energía. ¿Para qué? Para volverlo a producir, para volver a producir esa cantidad y más. Entonces, ahí es como él te va alimentando. Decía Quetzal, cuando nosotros éramos bebés teníamos una capa de conciencia grande, sí, grande. Y en lo que vamos creciendo y se van ingresando estos conceptos, estas ideas de bueno o malo, o de triste o de feliz, nuestra energía se va limitando. Dice en el libro que del dedo gordo del pie para el suelo. O sea, que para lo que tenemos energía es para ser tóxicos, que para lo que tenemos energía es para ser unas personas arrastradas, que para lo que tenemos energía es a estar mendigando amor, para lo que tenemos energía es estar celando a alguien, no crear proyectos propios, porque la mente extranjera no nos deja ver, ¿sí? Dicen acá por los comentarios igual, si nos quieren comentar algo, se los agradecemos, otros autores, lo decíamos, todos, Manuel Kant, todos hablamos de diferentes con diferente nombre. Entonces dice, por eso yo vivo en silencio para no raptar mentes. Y eso es bien complicado, ¿eh? Porque uno se confunde, uno dice, "Ah, yo vivo en silencio",
No mover los labios no significa estar en silencio, ¿sí? No mover los labios no significa estar en silencio, porque Quetzal ahorita tiene los labios sin mover, pero esto está hablando y hablando, y ahí es el consumo de energía. Entonces, quiero que lo vayamos viendo bien. Ha sido comida durante 15, 20, 30, 40, 50 años de algo que no ves. Diría Carl Gustav Jung, estamos en una cárcel que no podemos ver, oler ni sentir. Estamos en una cárcel que no vemos, no identificamos esa cárcel de barreras mentales. Entonces, Quetzal, por favor, para que nos sigas, dando más. Así es, ¿no? Entonces, bien decíamos, ¿no? Ahorita, eh, nosotros hablamos, nosotros creemos que dominamos, pero al final los resultados que tenemos hablan más que lo que nosotros decimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que pensar por un momento, ¿no? Nosotros hemos creado grandes cosas, hemos hecho grandes cosas, por ejemplo, hemos construido grandes edificios, hemos logrado crear o descubrir la electricidad, hay personas que son grandes matemáticas o hay personas que saben demasiadas cosas, ¿no? Pero ahora hay que comparar todo eso que sabemos de manera intelectual y y nuestro estúpido sistema de creencias, ¿no? Porque también lo dice este don Juan. Dice que nosotros somos grandes ingenieros o que el humano es un gran ingeniero, pero su sistema de creencias siempre lo va a dominar. El sistema de creencias es el que siempre va a estar al pendiente. El sistema de creencias es el que siempre me va a dominar. Por ejemplo, yo puedo ser un gran matemático, pero la acción de una pareja, la acción de mi familia me va a dominar siempre, me van a hacer siempre sentirme mal. Ya sea me van a hacer siempre sentirme bien o siempre me van a hacer sentir mal. O sea, vamos a decirlo así, lo que sabemos no nos ayuda en realidad a poder encontrar nuestro verdadero sentido, porque siempre estamos en un choque constante de nuestras relaciones personales, de nuestra relación familiar, de nuestra relación con nosotros mismos, porque ahora hay que pensar y hay que meditar. ¿Cuántas veces hemos estado con nosotros mismos? Porque a veces incluso el estar con nosotros mismos se nos hace demasiado difícil. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias que a nosotros nos dieron o la cultura normal del mexicano es que nunca debes de estar solo. Porque si estás solo, bueno, eres un tonto, por no decir otras palabras. O si estás solo, significa que ya estás dejado, que ya no vas a conseguir pareja nunca más. Y ese es el gran temor del mexicano, quedarse solo. Quedarse solo, eso es a lo que le tiene más miedo, ¿no? Y aunque esa persona tenga grandes creaciones, el que esté solo siempre le va a afectar, no va a poder soportar la soledad. Es por eso que nuestro sistema de creencias es demasiado estúpido. Por ejemplo, aquí comenta Sig Brown, ¿no? Dice, la cuestión es ver de lo que somos capaces. Exacto. Nosotros, podemos decirlo así, siempre hacemos lo posible, ¿no? Siempre vamos a hacer lo posible en lo que hagamos. Vamos a hacer lo posible con nuestra carrera, vamos a hacer lo posible con nuestros estudios, pero hasta ahí. No vamos a hacer más de lo posible, porque hacer más de lo posible lleva más esfuerzo y obviamente conlleva más energía. Y cuando nosotros queremos usar la energía para romper los límites, otra vez aparecen los pensamientos que decía mi compañero Emanuel, ¿no? Decía otra vez que aparecen las emociones, por ejemplo, de la injusticia, las emociones del enojo, las emociones de la tristeza, ¿no? Las emociones de la lástima. ¿Por qué? Porque romper esos límites conlleva a que yo viva toda esa crisis de poder dejar esa mente extranjera. Pero aquí viene otra cosa curiosa, ¿no? Más adelante la vamos a ir leyendo en lo que es este apartado del libro, ¿no? Sí, y entonces aquí viene lo complicado, compas, porque no es que tú no puedas, ¿sí? No es que tú no puedas. Y tampoco es de que échale ganas, tú vas a poder. Se requiere un entrenamiento. Capacidad, todos la tenemos, eso sí es cierto, pero ¿qué es el detalle? Tenemos que entrenar para que esa capacidad se vuelva una habilidad. Un ejemplo, aquí la mayoría, si contamos con dos piernas y dos brazos,
y dos pulmones y todo, tenemos la capacidad de ser velocistas, un ejemplo, tenemos la capacidad de correr un maratón, sí, pero no es habilidad, porque entonces la persona que se entrena para ser maratonista o que es velocista o que se dedica al deporte, tiene que tener un entrenamiento riguroso. Entonces la capacidad está para todo lo que quieras, pero tienes que tener un entrenamiento para poder obtener metas y objetivos, ¿sí? Exacto. Entonces, porque muchas veces nos envolvemos con frases facebookeras a las 2 de la mañana de que no, pues, y sí es cierto, lo tenemos que intentar, pero tenemos que tener este entrenamiento bajo un guía. Entonces dice, esta situación que solo podemos hacer lo que nos educaron. Y esto lo podemos ver en teorías como en la sistemática de cuál es tu rol, de cuál es tu posición en la familia, en diferentes aspectos, pero hoy no vamos a hablar, hoy vamos a hablar sobre este libro, ¿no? Entonces, si tú no tienes energía porque decía Quetzal, si tú quieres ser un ejecutivo, tienes que recaudar energía. El detalle es dónde se está perdiendo, en la queja, en la injusticia, en tu pareja, en el sexo. No es que sea malo, solo que ahí la estás desperdiciando y no estás invirtiendo lo necesario para hacer lo que quieres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta mente extranjera dice más adelante que lo vamos a ir viendo, que es ambigua, es jugadora, quiere una cosa, después quiere otra, te dice, hay que ponernos chido este 2020, ya no sé qué año 6. estoy, 2026, ¿sí? Y empiezas bien las primeras 3 semanas. ¿Y qué pasa? Que lo que dijiste es que ibas a decir, ahora ya no vas al gimnasio, no sé, los que dijeron que este año iban a empezar a ahorrar, no sé si lo han logrado, si sí lo llevan, si se han ido guardando esos 50 pesos a la semana, aunque sea, los que dijeron que iban a ir al gimnasio, no sé si lo han logrado, o sea, no es por pelear, solo para que reflexionemos, solo para que lo identifiquemos, cómo esta mente extranjera empezó a funcionar, empieza a funcionar, cómo esta mente extranjera empieza a funcionar el domingo en la tarde, y peor si eres una persona que está sola o solo. Empieza a decir, chale, qué día tan triste. Pum, empieza a meter pensamientos para consumirte. O si te empieza a ir bien, ponle que eres vendedor y empiezas a vender mucho y tienes una moneda y ya traes acá la feria y empieza a venderte esta idea. Eres exitoso, mira por debajo a los demás para consumirte, o sea, te consume de muchas maneras y tal vez algunos que les dije ahorita sobre el ahorro o el deporte o situaciones así, y empezó a atacar la mente extranjera, tal vez no se acordaba, pero usa cualquier estímulo para estar funcionando, no se calla, no se calla. Entonces, por eso don Juan le dice a Carlos, dime, ¿cómo explicarías la contradicción del hombre ingeniero con su estupidez de sistema de creencias? Muy listo para todo, muy bueno para crear celulares, el wifi, cohetes, XXX, pero si yo le hago así a Quetzalcóatl, ya se ofendió, Se ofendió. ya se Exacto. ofendió. Si yo, no lo saludo porque ando preocupado por algunas cosas, ya se lo tomó personal y ya no me saluda después. Dime cómo, estas creencias, ponle la de salud. Cuando una persona es una creencia, ¿no? No sé cuál sea el significado real, pero a veces la gente estornuda y solo se repite por repetir, es una creencia y no identificamos esas creencias y cómo nos limitan, ¿sí? Exacto. Entonces, ¿qué? Bien, aquí mencionamos ya para terminar con este apartado, dice el libro, ¿no? Dice, los chamanes creen que los predadores nos han dado nuestro sistema de creencias, nuestras ideas acerca del bien y el mal, nuestras costumbres sociales. Ellos son los que establecieron nuestras esperanzas y expectativas, nuestros sueños de triunfo y fracaso. Nos otorgaron la codicia, la mezquindad y la cobardía. Es el predador el que nos hace complacientes, rutinarios y egomaníacos. Pero ¿de qué manera pueden hacer esto, don Juan? Pregunté de cierto modo más enojado aún por sus afirmaciones. ¿Susurran todo esto en nuestros oídos mientras dormimos? Y don Juan responde, no, no lo hacen de esa manera, eso es una idiotez.
son infinitamente más eficaces y organizados que eso. Para mantenernos obedientes y dóciles y débiles, los predadores se involucraron en una maniobra estupenda. Estupenda, por supuesto, desde el punto de vista de un estratega. Una maniobra horrible desde el punto de vista de quien la sufre. Nos dieron su mente. Los predadores nos dieron su mente que se vuelve nuestra mente. La mente del predador es barroca, contradictoria, mórbida, llena de miedo a ser descubierta en cualquier momento. Aunque nunca has sufrido hambre, sé que tienes unas ansias continuas de comer, lo cual no es sino el ansia del predador que teme que en cualquier momento su maniobra será descubierta y la comida le será negada. Entonces aquí remarca toda esta parte, ¿no? Que ahorita estamos describiendo, que ahorita estamos hablando. Nosotros no podemos decidir porque ya hay normas sociales, ya está nuestra cultura establecida, donde la cultura ya te va a decir qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, qué cosas están bien, qué cosas están mal, por qué tienes que hacer esto y por qué no tienes que hacer el otro. Entonces, esa es la sombra de barro. La sombra de barro es toda nuestra cultura, todas nuestras ideas que nos mantienen siempre limitados. Por ejemplo, aquí decía la mexicana del sur, ¿no? Menciona algo importante. Dice, todos tenemos la capacidad de serlo todo, pero no todos estamos listos para llevarlos al límite y enfrentarnos a nosotros mismos, porque romper creencias limitantes no es cómodo, es un proceso de confrontación, de conciencia y de transformación. Entonces, se supone que nosotros estamos en este proceso, estamos viviendo un proceso en el cual nosotros vamos a romper todas estas creencias, pero aquí viene lo complicado, lo difícil de todo este proceso que conllevaban nuestros maestros o los chamanes del México antiguo. Ellos trabajaban para poder evitar toda esta enfermedad mental, por catalogarlo así, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros hemos dejado por un lado siempre este trabajo personal. Nos enfocamos más en conseguir cosas materiales, nos enfocamos más en conseguir dinero, nos enfocamos más en conseguir fiestas, en conseguir una pareja, en conseguir una familia, nos enfocamos más en eso. Y este proceso de ver qué es lo que estoy pensando, lo dejamos a un lado. Y entonces, todo lo que ahora vamos a dedicar nuestra energía va a ser en alimentar esta mente barroca, ¿vale? Lo único que nos vamos a dedicar va a ser solamente a alimentar esta mente, justamente como lo decía la última parte, dice, aunque nunca has sufrido hambre, sé que tienes unas ansias continuas de comer. Por eso siempre estás ansioso. ¿Por qué? Porque en cualquier momento ella sabe que va a ser descubierta. Entonces empiezas a llenarte de comida, empiezas a llenarte de relaciones, empiezas a llenarte de compensadores, empiezas a comer demasiado dulce, empiezas a consumir alguna sustancia, empiezas a relacionarte con personas tóxicas, empiezas a relacionarte con relaciones que no son, vamos a decirlo así, productivas. ¿Por qué? Todo por evitar o la sombra de barro está haciendo todo lo posible para que tú no te puedas dar cuenta de que está ahí. Y por ejemplo, ahorita lo que estamos describiendo, ahorita está hablando, ¿no? Está diciendo, no, no les hagas caso, están locos, no les hagas caso, ahorita está así esta mente, ¿no? Ahorita en el muy fondo, sé que estás poniendo atención, ¿no? Quizás nos estás escuchando, pero hay algo en tu mente que no te permite prestar atención al 100%. Ahorita tu mente en este live otra vez empezó a llenar de preocupaciones. Ah, acuérdate que tienes que hacer esto, acuérdate que tienes que hacer lo otro, ya no veas este live. ¿Por qué? Porque esta mente barroca, esta mente contradictoria, esta mente mórbida está siendo totalmente atacada. Es por eso que dice que Don Juan, o en el trabajo que hace Don Juan en el despertar de la conciencia, dice que constantemente nuestra mente debe de ser bombardeada. ¿Por qué? Porque el bombardeo va a ser la respuesta o va a ser, por decirlo así, el estímulo que va a hacer que toda esta mente empiece a caer poco a poco. Es por eso que ahorita nosotros nos dedicamos a dar estos lives. Más que nada para que aprendan ustedes, pero también nosotros vamos a llevarnos algo, ¿vale? Sí, esta situación, compañeros, es para que podamos ir buscando, ahí no sé, logré ver la situación de la disciplina, la situación de buscar un maestro, la situación de buscar un terapeuta, porque muchas veces podríamos repetir, hablar muy bonito, decir las cosas, pero llevarlo a la práctica, llevarlo a cabo, sí, yo ya sé que esto, pero ejecutar. No es lo mismo recorrer el mapa que describir el mapa, ¿sí? Entonces se necesita
este acto de voluntad, porque aquí nos ponía en referencia, nunca has sentido hambre. Y si yo le digo eso, gracias por sus regalos, gracias corazoncitos, yo les digo eso, se va a hacer bien complicado porque entonces en tus creencias dicen que tú tienes que desayunar para funcionar bien, ¿sí? Tienes que desayunar para funcionar bien. Entonces, yo te digo, ¿sabes qué? Ayuna una semana completa, ¿sí? Mm, Come a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche, no más, a esas 2 horas. No desayunes, no te chingues la torta de tamal, tu atole, no, trata de no comer y vas a decir, no manches, las creencias van a empezar a alborotarse, ¿sí? Las conciencias van a empezar a alimentarse y decir, no, ¿cómo no vamos a comer? Nos vamos a enfermar, nos va a hacer daño. Y empieza esa sombra, esa mente que no es tu mente, empieza a hablar. Esa mente que viene de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela, empieza a decir, necesitas comer para poder funcionar y vas a andar caminando y te vas a sentir débil y vas a andar haciendo a lo que tengas que hacer y vas a sentir malestar, incomodidad, te vas a enojar porque que está la idea que crees que debes de comer y empiezan, dirían de esta forma, las tripas empiezan a hacer ruido y no son tripas haciendo ruido, no te están pidiendo comida. Lo que están haciendo ellas es que se están comiendo toda esa grasa inservible, ¿sí? Están haciendo un proceso de limpieza, ¿sí? Igual muchas veces comes, pero comes pura basura, ¿sí? Y la misma palabra lo dice, desayunar, o sea, ¿con qué te vas a quitar el ayuno? Sí, y muchas veces desayunas un montón de grasa, un montón de cosas, y crees que te estás nutriendo entre comillas, ¿sí? Un vaso de agua, o sea, no sabes ni qué es lo que estás ingiriendo, ¿no? Entonces empieza toda esta creencia, empieza a funcionar todas estas creencias de esta manera. Entonces, realmente no has sentido hambre, ha sido eso. O cuando dicen que te vas a enfermar por andar descalzo, ¿sí? Esa fue una idea de la abuelita, de la bisabuela, o toda esta situación. Entonces, es bien complicado, compas. Gracias ahí por sus corazones, por sus regalos, por estar ahí hablando, comunicándonos, y es para que reflexionemos, ¿no? Porque hay muchas personas que están ahorita conectadas, que yo sé que tienen información y ya la trabajan, pero no es lo mismo hablarla que practicarla, ¿no? Porque muchos podríamos hablar sobre la pareja y lo que es ser dependientes y lo que es ser codependientes, pero al hecho vale madre. Entonces no vas a tener la energía. Sí, tú vas a y este es el detalle, porque si tú tienes un terapeuta, tienes que llevarle esas partes. El problema es que te engañas diciéndole a tu terapeuta que crees que estás haciendo un montón de grandes cosas diferentes cuando realmente no estás haciendo nada. Y te pones chido y hasta lloras y le haces al drama y te sacas las mejores historias, pero es falso. No estás siendo falso con él, estás siendo falso contigo. Sí, esto solo les hago de reflexión porque ahí veo comentarios y todo, y a veces uno dice, no, es que eso no funciona. Ah, pero es que no has llevado bien el trabajo, no te has tratado de pelear, por eso es que decimos, tú no existes, ¿sí? Tú realmente no existes. Ajá, tú realmente como persona no existes. Es esa mente, porque ponemos como pareja la primera opción o el trabajo, porque esta mente nos dice la inseguridad económica, te ataca, te va a decir, no manches, ¿y ahora qué va a pasar? Y esto, y empieza a ir funcionando desde todas estas partes, ¿sí? Exacto. Y aquí mencionaba algo, ¿no? La mexicana del sur decía que los omega 3, ¿no? Para tener o para que funcione bien nuestro cerebro. Nosotros podemos consumir, por ejemplo, decía Emma, ¿no? A veces consumimos chatarra, a veces consumimos basura, pero aquí sucede otra cosa importante. Aunque nosotros nos alimentemos bien, aunque en la mañana comamos nuestra ensalada con salmón y y omega 3 y comamos calcio,
Aunque nosotros consumamos eso, pero nuestros pensamientos siempre estén llenos de pensamientos de injusticia, llenos de pensamientos depresivos, todos esos nutrientes, todas esas partes no se van a nutrir nuestras células. ¿Por qué? Porque nuestras células ya están acostumbradas a siempre escuchar cosas de abandono. Nuestras células están acostumbradas a comer células de injusticia, están acostumbradas a comer, por decirlo así, cadenas de aminoácidos, pero esas cadenas de aminoácidos ya no van a tener justamente esas partes, esas proteínas, sino que van a tener miedos, injusticias, este, depresiones y ira, ¿no? Y toda esa parte, ¿no? Por ejemplo, dice Sig Brown, dice, de nada sirve comer, verse bien si no entrenamos la mente, el alma y el espíritu. Entonces, ahí para algo así, ¿no? Entonces, si nosotros puede que nos alimentemos bien, pero si nuestra mente siempre está generando ese tipo de pensamientos, vamos a tener como resultado o vamos a tener como propósito lo mismo de siempre. Vamos a lo largo, al final, por ejemplo, si tenemos muchos pensamientos de resentimiento, vamos a terminar enfermos de cáncer. Aunque tengamos la mejor alimentación, aunque vayamos al nutriólogo cada mes, aunque nosotros nos alimentemos de una manera correcta, por esos pensamientos de resentimiento, por esos pensamientos de odio, como resultado vamos a desarrollar el cáncer. Entonces, toda esta parte, todos estos factores, las tenemos que ir cambiando. Es por eso que no solamente debe de haber el cambio en la comida, sino que también debe de haber un cambio en el pensamiento, porque el pensamiento es lo que va, vamos a decirlo así, es lo que va a decidir qué cosas sí nos sirven y qué cosas no nos sirven. Y como lo vemos, nuestro pensamiento normalmente siempre está lleno de injusticias, siempre está lleno de ira, siempre está lleno de tristeza, ¿no? Entonces, como resultados, vamos a tener las mismas enfermedades que creemos que son hereditarias, ¿no? Pero sí son heredadas, pero por el código con el cual nosotros hablamos, que en este caso es el abecedario. Exacto. Entonces, sí, nosotros vamos a hablar lo que conocemos. Entonces, si tú hablas de injusticia es porque la conoces, porque está en ti. Si tú hablas de algo de lástima es porque la conoces, es porque está en ti. Esto funciona de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a poder identificar, nos decía ahí, que tenemos que entrenar cuerpo, mente y alma. Exacto. Porque muchas veces hay una idea y esa idea te destroza. Ajá. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo que comer, tengo que comer, tengo... Y esa idea te destrozó el día, te destrozó los planes. Solo una simple idea. Es que quiero que veamos eso. Esa mente extranjera que se instaló en ti y que te dijo que tienes que comer para estar bien o que tienes que estar feliz en todo momento, esa simple idea te está destrozando. O sea, esa simple idea te está consumiendo a lo que en otro lado le podríamos llamar autosabotaje, ¿sí? Esa idea de que el día está mal, de que no sirve, que para qué me arreglo, si no tengo para quién arreglarme, y después te pones a quejarte, es que no tengo lo que quiero en la vida, te destroza. Está esa contradicción. ¿Quieres algo? Pero no quieres hacer el esfuerzo porque está esa idea repetitiva, ¿sí? Está esa idea repetitiva. Entonces vamos a ir viendo estas características, sí, vamos a ir viendo estas características de nuestro amigo, de nuestro compañero de por viaje. No es malo, el predador va a ser un compañero de por vida, pero tenemos que volvernos cazador de él. Tenemos que recuperarnos, diría en este caso se me ocurre Freud, ello, yo y super yo, ¿sí? Entonces te van siguiendo, tú no existes, o te controla el ello, que son todas tus reglas morales, o te controla te controla el ello, que son todo lo instintivo, perdón, que no es malo, simplemente es instintivo, pero está desbordado, o te controla el super yo, que tampoco es malo, que simplemente nos sirve para saber cómo conducirnos y no ser unas personas antisociales, pero te controlan y tú andas de vacaciones. Bueno, tú, el yo.
el yo interno. Lo podemos ver entre otras, el yo ideal, y los diferentes yo, pero la conclusión es que yo no existo. Yo no existo, ni tú, ni él, ni ellos, ni nosotros. No existimos. Y tenemos que empezar a luchar para existir. Tenemos que empezar a luchar para existir, ¿no? Y ya es momento de que se acaben las vacaciones, ¿no? Ya, o sea, ya es momento de empezar a tomar conciencia de mi propia vida, ¿no? Ya es tiempo de formar al yo, porque si siempre nos domina el super yo, vamos a estar siempre remarcados por las reglas morales, siempre vamos a estar marcados por qué cosas soy bueno o para qué cosas soy mala, ¿no? Debemos de empezar a formar a nuestro propio yo, tener una armonía, porque ese punto es importante. No solamente quedarme con el super yo o con el ello, sino crear una armonía entre el yo y entre el super yo y entre el ello, ¿no? Muchas gracias ahí por los creepers. Muchas gracias, Alexander. Un corazoncito. Gracias por esas donaciones. Nos ayudan demasiado, ¿vale? Entonces, nosotros, o bien como si, por decirlo así, debe de estar esa armonía, ¿vale? Entonces, aunque lo creamos o no, siempre vamos a estar dominados por algo, ¿no? Por ejemplo, ya veíamos, ¿no? Manejábamos a Freud. Freud dice que el super yo siempre nos va a mantener dominados. Si no tenemos o si no formamos a nuestro propio yo, las reglas morales, todo lo que está afuera, siempre nos va a determinar. Y como resultado, voy a tener, por ejemplo, algo muy claro, ¿no? Algo que casi siempre lo pongo de ejemplo. Nosotros no escogimos nuestro nombre, a qué partido político le íbamos a votar, tampoco escogimos a qué personas íbamos a idolatrar, tampoco escogimos qué nombre nos iban a poner nuestros padres, ¿no? Básicamente nosotros ya fuimos educados. Es como si nosotros somos el producto, ¿no? Nosotros somos un producto de fábrica. Ya venimos con un código y ese código siempre nos va a determinar. Y si mi padre siempre fue alcohólico, como resultado yo también voy a ser alcohólico. O si mi padre o si mi madre, siempre fueron personas que estuvieron rogando amor, ¿qué voy a tener como resultado? Que yo también siempre voy a rogar amor. Entonces, nosotros ya venimos prefabricados, ya nos dieron, incluso antes de que naciéramos, ya nos dieron cómo pensar, ¿no? Ya nos dijeron cómo teníamos que ver la vida antes de que naciéramos. Y todos estos factores van juntándose para formar nuestra propia personalidad. Y la personalidad que nosotros tenemos es demasiado, vamos a decirlo así, pues es demasiado fácil de predecir. Somos muy predecibles. A una persona siempre le va a ir mal o en el amor, o en la cuestión económica, o en la cuestión de salud, ¿no? Siempre vamos a estar mal en alguna de esas tres partes, porque somos demasiado predecibles. ¿Por qué? Porque esos son los problemas comunes que tiene el hombre común. El hombre común siempre tiene esos problemas. Tiene problemas con el amor, que ya lo dejó su pareja o que ya le pusieron los cuernos. Son problemas demasiado comunes que ocurren en cualquier lugar. ¿Pero por qué? Porque ya nos volvimos seres demasiado predecibles. Ya la sombra de barro sabe cuál va a ser nuestro siguiente movimiento. Es por eso que nosotros tenemos que comenzar vamos a decir así, a generar la habilidad de acechar, pero de acechar nuestros propios pensamientos, porque nosotros podemos ser demasiado buenos acechando a los demás, ¿no? Yo puedo acechar demasiado bien, por ejemplo, a un compañero del grupo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir en qué cosas va bien, en qué cosas va mal, en qué cosas está haciendo lo correcto, en qué cosas está haciendo incorrecto, pero cuando te preguntan, ¿pero tú qué has hecho? Ahí ya no sabes qué decir. ¿Por qué? Porque tienes como resultado que nunca te has podido observar cómo se maneja tu mente. Y entonces todo esto va compaginándose y vamos a decirlo así, va formando nuestro propio carácter. Y como resultado de nuestro carácter, vamos a tener que nuestro carácter es demasiado disfuncional, ¿vale? Entonces, no sé cómo ves, Emma, ¿qué piensas hasta aquí? Sí, esto es bien complicado porque entonces Quetzal decía, el acecho, yo soy bueno escuchando mis pensamientos, yo me siento, yo medito, yo esto. Recuerda que no es tu mente, tú necesitas llevárselo al maestro, porque entonces un ejemplo, tú tienes un problema, ¿sí? Tú tienes un problema.
Tú llegaste a ese problema por tu forma de pensar, ¿sí? ¿Y sabes qué es lo gracioso? ¿Crees que la misma forma de pensar que te llevó a ese problema, de esa manera vas a salir de ese problema? No, lo que vas a encontrar tal vez va a ser un analgésico, porque normalmente pues, estamos hechos de mañas, ¿sí? Entonces, no vas a salir de ese problema como tal. Solo vas a calmarlo tantito, pero vas a regresar al problema. Bueno, pongámoslo en otras palabras. Tú tienes problemas con tu pareja, ¿sí? Y tu manera de resolverlo han tenido a que cómo lo resuelves. Con un chocolate, con unas flores, con un discúlpame, mi amor, me arrodillo, te beso los pies, te llevo a ponerte las uñas y esa ha sido tu forma de resolver, entre comillas, el problema. Pero ¿qué crees? A los 15 días pasa otra vez lo mismo, empiezan a pelear por la inseguridad, que por esto, porque no se resolvió. Por eso necesitamos que alguien nos aceche. Sí, nosotros vamos a tratar de tener el trabajo de llevarle toda la información, ¿no? Entonces, es muy necesario porque no es tu mente, tú no eres tú, ¿sí? Como lo quieras llamar, sombra de barro, predador, forma, perspectiva, ser inferior, pero no eres tú, ¿sí? Te han controlado el sistema de creencias, la cadena de carbón, esto de carbón de Platón, esto viene de años, de miles de años, tratar de poder encontrar una nueva forma de ver, ¿sí? Entonces hay personas con adicciones, un ejemplo. Las personas con adicciones creen que ellos pueden resolverlo, pero su forma de pensar es que lo llevó a consumir drogas. Entonces, por eso es que decíamos, ahí nos decía la maestra, necesitamos un Temastani para que nos vaya guiando. Entonces, ahorita que creo que nos va a seguir leyendo para que podamos ir. Recuerda que estos solo son extractos de la lectura. Así Para es. eso nosotros vamos a tener un círculo de lectura para poder ir identificando y a plasmar ideas personales y también cómo sucede en nuestras vidas, porque aquí estamos dando ejemplos generales, pero esto es para que lo profundices y veas cómo te ataca tu sombra debajo a ti, no a los demás, a ti, cómo hace que consumas energía. Exacto. Entonces empiecen a pensar en esto, empiecen a analizar todo esto en su propia vida, porque ya vimos mucho la vida de los demás, ahora es momento de mirar la nuestra, ¿no? Ya vimos que, por ejemplo, este, ya vimos que nuestros padres se comportaron de esta forma, ¿no? Y como resultado nosotros nos volvimos o adictos o nos resentimos con ellos, estamos agradecidos. Ya vimos eso, ¿no? Ya vimos que los padres actuaron de cierta forma, pero ahora hay que ver cómo vemos nosotros nuestra propia vida, porque siempre hemos estado así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dice aquí esta parte, ¿no? Dice la lectura. Me explicó que los chamanes ven a los niños humanos como extrañas bolas luminosas de energía, cubiertas de arriba abajo con una capa brillante, algo así como una cobertura plástica que se ajusta de forma ceñida sobre su capullo de energía. Dijo que esta capa brillante de conciencia era lo que los predadores consumían, y que cuando un ser humano llegaba a santo, todo lo que quedaba de esta capa brillante de conciencia era una angosta franja que se elevaba desde el suelo hasta por encima de los dedos de los pies. Esa franja permitía al ser humano continuar con vida, pero solo apenas. Entonces, nosotros, ahorita bien describe esta parte, que solamente nos dan la mínima energía para poder, vamos a decirlo así, para poder vivir, ¿vale? Y entonces dice, como si hubiera estado en un sueño, oía a don Juan Matos explicar que hasta donde él sabía, la humanidad era la única especie que tenía la capa brillante de conciencia por fuera del capullo luminoso. Por lo tanto, se volvió presa fácil para una conciencia de distinta orden, tal como la pesada conciencia del predador. Luego hizo el comentario más injuriante que había pronunciado hasta el momento. Dijo que esa angosta franja de conciencia era el epicentro donde el ser humano estaba atrapado sin remedio, aprovechándose del único punto de conciencia que nos queda. Los predadores crean llamaradas de conciencia que proceden a consumir de manera despiadada y predatorial, de conciencia a crecer, y de esa manera nos mantienen vivos para alimentarse con la llamarada energética de nuestras pseudo preocupaciones. Entonces aquí viene lo mismo. A veces creemos que vamos avanzando, que vamos creando nuevas cosas. Por ejemplo, yo
logro salir de un cuadro de depresión, por ejemplo, ¿no? Ya no me siento triste, empiezo a hacer cosas, ¿no? Empiezo a crear, por ejemplo, una empresa, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezo a sentir energía, empiezo a generar energía, empiezo a crear una empresa, ya de repente pues me va bien en la empresa, gano cierto dinero. Y entonces, ahora lo que va a pasar, ahora consigo una relación, ¿no? Y en esa relación siempre está llena de conflictos. Y entonces termina esa relación y otra vez vuelven los problemas banales que hace rato les comentábamos, ¿no? Ahora otra vez vuelven los problemas que siempre nos mantienen limitados. Vamos a decirlo así, ahora yo tengo el problema y ahora voy a volver otra vez a lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque ahora todos estos factores se concentran solamente en otra vez volver a consumir la energía que ya había recuperado. Y como bien les decía, la energía que nosotros recuperamos se manifiesta en lo que nosotros logramos construir. Y entonces todo lo que ya construí se va a volver a caer. ¿Por qué? Porque toda esa energía que yo logré recaudar por cierto momento, ya la consumió otra vez la sombra de barro, ya la consumió otra vez el predador, ya la consumió otra vez el sistema de creencias, para hacerme ver, para hacerme remarcar que yo no puedo lograrlo. Y sí, podemos lograr superar nuestros traumas, podemos lograr sanarlos, por así decirlo. Pero si otra vez se vuelve a representar o vuelve otra vez a aparecer un eco traumático, vamos a lograr ver que en realidad no hemos solucionado nada. ¿Por qué? Porque no hemos visto más allá de lo que es este problema. Sí, dice este párrafo, nos da llamaradas de conciencia. Recuerden que nosotros buscamos la conciencia con SC, ¿sí? Conciencia es la percepción de las cosas, de dónde estás, de todo esto. La conciencia con SC ya son campos de conciencia acrecentada, donde está la atención total en un solo punto, ¿sí? Entonces, es algo diferente, donde se requiere mucho trabajo, mucho desarrollo, muchas prácticas, muchos errores. No estamos hablando de aciertos, se requieren muchos errores y mucha revisión del error, mucha disposición a la crítica, mucha disposición a la exhibición, ¿sí? Para poder tener estos aprendizajes. Entonces nos dice este párrafo que nos da llamaradas de conciencia. Es como cuando tienes una idea y dices, ah, voy a poner este negocio, ¡pum! Y lo pones. ¿Y sabes qué? Empiezas a evolucionar, a tener toda la fuerza, pero de repente se empieza a poner difícil, o de repente ya no lo quieres tener, o dices, voy a estudiar ingeniería, pues ya en el segundo semestre ya no te gustó, ya quieres renunciar, ya no quieres seguir, ¿sí? Te llena para después consumirte. Por eso les digo, es bien necesario tener tener este trabajo, porque nos da estos estados acrecentados, entre comillas, de conciencia, y después te hace sentir bien. Entonces te dice, ah, voy a poner este negocio, voy a hacer esto, voy a tener esto con mi pareja, fufu. Y después que estás bien, te hace caer, porque él te conoce perfectamente. Decía Quetzal hace unos momentos atrás, esto es como una partida de ajedrez. Él ya sabe qué paso vas a dar después, ¿sí? Ya te tiene estudiado, sabe cuáles son tus debilidades, sabe cómo estás sometido, sabe cómo eres predecible, sabes cómo eres dominable. Y aquí viene algo bien contradictorio porque uno dice, no, a mí nunca me han dominado y yo siempre mando y yo siempre sé qué decir. Y no, te ha dominado un simple pensamiento. Solo un simple pensamiento, mándale mensaje, pídele una foto, ¿dónde está? ¿Con quién está? Tengo que comer, tengo que estar tranquilo, tengo que estar bien. Te han dominado. Y vamos a ir viendo algunas características de estas sombras de barro. El título, pues, de Don Juan, bueno, de Carlos Casaneda, porque él fue el que lo fue escribiendo, más las explicaciones dicen que es sombras de barro, porque primero la sombra pues no se ve, es como que escurridiza, a veces es grande, a veces es pequeña, y barro, el barro es moldeable. ¿Por qué? Porque entonces antes no creías nada en esto, no tenías información y decías que todo esto era malo, pero ¿cuál es el detalle? Lo agarra y se va moldeando.
se va haciendo de diferentes formas. Ahora ya estás a favor, pero sigues dentro de esta división. ¿Sí me explico? Dices, ah, antes esto era malo, ah, no, ahora es bueno, y empieza toda este desmadre. Entonces, ¿por qué es barro? Porque entonces como antes había ignorancia, porque eso era lo que había, pero ahora crees que ya sabes cómo funciona todo esto, te sientes diferente, ¿sí? Y una de las características de esto es hacerte sentir diferente, especial, especial. Pobre, ese eres especial, el pobre se siente especial, anda, ay, pobrecito yo, el millonario se siente especial, el que ha sido víctima se siente especial, ay, soy víctima. El que ha sido una persona victimaria, ah, yo soy el malo y me pongo tatuajes y el pantalón hasta las rodillas y la gorra al revés. El detalle es sentirse especial. Sí, eso es bien complicado, ¿no? Entonces, esa es una de las características que más adelante lo vamos a llamar importancia personal. Pero bueno, Quetzal, vamos a seguir leyendo, vamos a ver estas características. Tiene unas características muy precisas. Eh, este predador, esta sombra de barro, tiene unas características muy precisas. Por favor, Quetzal, ahí para que le sigas dando. Bien, entonces dice, pero ¿por qué si los chamanes del México antiguo y todos los chamanes de la actualidad ven los predadores, no hacen nada al respecto? No hay nada que tú y yo podamos hacer, dijo don Juan con voz grave y triste. Todo lo que podemos hacer es disciplinarnos hasta el punto de que no nos toquen. ¿Cómo puedes pedirle a tus semejantes que atraviesen los mismos rigores de la disciplina? Se reirán y se burlarán de ti, y los más agresivos te darán una patada. Y no tanto porque no te crean. En lo más profundo de cada ser humano hay un saber ancestral visceral acerca de la existencia del predador. Aquí viene otro punto importante. Vamos a decirlo así. Por ejemplo, doble A marca, ¿no? Que el programa es, ¿cómo es el programa? No sé, Es egoísta, ¿no? Es solamente para mí, ¿no? El trabajo de doble A, el trabajo de los 12 pasos, por ejemplo, es egoísta, solamente va a ser para mí. Y así también debe de ser el trabajo de quitar, vamos a decirlo así, de volverlo inaccesible hacia la sombra de barro. También es personal. Tú no puedes obligar a alguien a cambiar, ¿no? Por ejemplo, esta parte me recuerda mucho a la caverna de Platón, ¿no? Cuando, bueno, la caverna de Platón es cuando dice la caverna que hubo una vez cuatro prisioneros, si no mal recuerdo, estaban cuatro prisioneros que desde muy pequeños habían sido encadenados dentro de una caverna y que todo el día pasaban siempre sombras, ¿vale? Había atrás una fogata y pasaban personas con objetos y se reflejaba en la pared la sombra del objeto. Por ejemplo, aparecía la sombra de un árbol, aparecía la sombra de un caballo, aparecía la sombra de un gato, aparecía la sombra de una mujer, ¿no? Aparecían siempre esas sombras. Pero un día, cuando ya los cuatro lograron crecer, ya cuando eran adultos, uno se logra liberar, se libera de la caverna. Y entonces él empieza a subir y empieza a huir, ¿vale? Y dice que una vez que cuando él sale al mundo exterior y ve la luz por primera vez, le duelen demasiado los ojos, porque nunca había visto la luz real. Entonces él ve la luz real y empieza a ver que todo lo que había visto en la caverna era totalmente falso, que los árboles tenían figuras 3D que no eran 2D. Él empieza a ver los colores de los árboles, empieza a ver el pasto, empieza a ver el agua, empieza a ver el sol, empieza a ver la luna. Él empieza a ver todo eso. Y él va emocionado, él va contento a contárselo a sus compañeros con los cuales él estaba encerrado, ¿no? Él entonces baja otra vez a la caverna y les empieza a contar la experiencia que él vivió. Y como resultado tiene de que los otros tres que estaban encadenados empiezan a reír de él porque le suena demasiado tonto, le suena demasiado absurdo lo que está diciendo, porque la realidad siempre va a ser como ellos la han visto. Y entonces, como resultado es que nos tachan de locos cuando, vamos a decirlo así, cuando todos nosotros estamos encadenados dentro de esa caverna. Y entonces se dice que incluso si los... Entonces se dice que
Se dice que si no hubieran estado encadenados, los otros tres, hubieran incluso asesinado al que salió a ver la luz, ¿no? Porque iba en contra de todo el sistema de creencia que ellos ya habían formado. Iba en contra de todo eso. Pero entonces, aquí es justamente esa parte. Los actos de darse cuenta son personales. Solamente yo voy a saber qué es lo que estoy viviendo. Y obviamente lo voy a tener que compartir con los demás, pero solamente va a cambiar la persona que lo quiera hacer. Solamente va a cambiar la persona que quiera alejarse o romper ese sistema de creencias. ¿Vale? ¿Cómo ves, Emma? Sí, recordando acá que las disciplinas son personales, en pocas palabras. Sí, tú podrás estar con un compañero, en la junta de desarrollo, en el trabajo de desarrollo. Un ejemplo que he salido, estamos en un grupo de desarrollo y a él no lo ponen a comer y a mí sí me ponen a comer. A ti no, te lo voy a decir sencillo, a ti no te tiene que importar qué es lo que le digan a tu compañero, así comportan el mismo padrino, el mismo consejero, el mismo guía, porque los procesos son diferentes, porque hay creencias generales de la humanidad. Un ejemplo, como la ropa, tú no te preguntas si salir desnudo o con ropa. Tú te preguntas qué ropa te vas a poner. Esa es una creencia que ya está como que generalizada en todo el mundo, ¿no? Que tienes que usar ropa. Pero hay creencias muy, muy, muy delicadas y personales, como aquel al que una pareja lo puede hacer feliz y a mí que yo tengo que vivir sin pareja. Entonces, ¿cómo serían las disciplinas? Él alejarse de la pareja y yo tener una pareja. Entonces, es diferente, ¿sí? Para que tú puedas encontrar acá. Y cuando nosotros hablamos de disciplinas, no estamos hablando de pararte temprano, ser riguroso. Nosotros estamos hablando de poder, llevar a cabo algo de un principio a final, porque ponle, mi disciplina es no comer pan de dulce. Un ejemplo, durante 2 semanas, ¿qué va a pasar ahí? Va a empezar a hablar la sombra. Es para escucharte, la disciplina es para escucharte, ¿sí? Entonces dice en que ya estaban ahí Carlos y don Juan en su habitación y Carlos ya le entró el miedo, ya no quería apagar la luz y don Juan le empieza a explicar. Los chamanes del México antiguo vieron al predador y lo llamaron volador porque brinca en el aire. No es nada lindo, es una enorme sombra, una oscuridad. Entonces, dicen que antes nosotros éramos seres mágicos, nosotros éramos capaces de captar energía, nosotros éramos capaces de materializar energía de una forma diferente, de poder crear. El día de hoy lo podemos hacer. Un ejemplo, tú piensas en un teléfono y creas un teléfono, trabajas, ahorras y lo haces. Antes teníamos un acceso más grande por no tener estas barreras mentales, pero bueno, y podíamos ver esta sombra cómo saltaba. ¿Qué quiere decir este párrafo también? Que el volador va saltando el predador, o sea, primero decía que la familia lo era todo, y ahora que el dinero ya no lo es, y ahora que la vida es muy bella, y ahora que es una desgracia, o sea, cambia de conceptos, ¿sí? Va cambiando de conceptos, ¿sí? Entonces va teniendo esta característica, ¿sí? Entonces, nosotros estamos llenos, estamos repletos de toda esta conciencia. Y cuando nosotros empezamos a ver esto, justamente aparecen todas estas defensas, ¿no? Entonces, aquí justamente aparece como la manifestación de la sombra de barro con este Carlos, ¿no? Dice, quería enojarme, llamarlo paranoico, pero de algún modo mi rectitud inflexible que por lo general se escondía justo por debajo de la superficie de mi ser no estaba ahí. Algo en mí estaba más allá de hacerle mi pregunta favorita. ¿Qué pasa si lo que si lo que él dice es verdad? Aquella noche, el tiempo que me hablaba de todo corazón, sentí que lo que me decía era verdad, pero al mismo tiempo y con igual fuerza sentí que todo lo que me estaba diciendo era completamente absurdo. ¿Qué me está diciendo don Juan? Mi garganta estaba constreñida, apenas podía respirar. Lo que estoy diciendo es que no nos enfrentamos a un simple predador. Es muy ingenioso y es organizado. Sigue un sistema metódico para volvernos inútiles. El hombre, el ser mágico que es nuestro destino a alcanzar, ya no es mágico, es un pedazo de carne. No hay nada más, no hay más sueños para el hombre, sino los sueños de un animal.
que está siendo creado para volverse un pedazo de carne, trillado, convencional e imbécil. Ahí quiero hablar antes de que se me olvide. Recuerda que este predador, esta mente extranjera, este volador, es ingenioso. Es el que te dice, ah, creo. Tiene esta característica de ser organizado, es metódico. Te dice, mándale un mensajito, él es el que te dice, mándale los chocolates, él es el que te dice, mándale esta cartita, o sea, él es el que va progresando, el que te dice, hazte un tatuaje con su apellido, él es el que te dice, dedícale esta canción, o sea, él va construyendo, él es el que está construyendo y tú atado sin darte cuenta. Sí, tiene esta forma de ser metódico. Si se van identificando, si les van gustando, regálenos ahí corazoncitos, tap, tap, tap ahí a la pantalla, compártanos para que podamos tener la información todos, ¿no? Entonces, va teniendo este sistema, ¿sí? Es sistemático. Tú crees que eres sistemático, tú crees que eres metódico, pero no, él desde la oscuridad, desde la sombra, es como va, funcionando. Va construyendo todo el camino para que tú al final te quedes sin nada, ¿no? Ujú. Va avanzando, ¿no? Por ejemplo, ya no voy a volver con esta pareja, ya voy a ponerle fin. Pero entonces ya de repente un día, la ves en las redes sociales, ¿no? Y ya le dices, pues a ver, voy a ver su perfil nada más para ver qué está haciendo, ¿no? Para ver cómo, pues qué está haciendo, nada más por curiosidad, ¿no? Entonces ya entras a su perfil, ya ves su perfil, ¿no? Y ya, ese es el primer paso, ya luego, bueno, a ver, lo voy a seguir, la voy a seguir, ¿no? Pues para estar más al pendiente, ¿no? Y ya de repente te regresa el seguido, ¿no? Y ya luego, de repente ves una historia y le responde la historia, ¿no? Y luego ya le responde la historia y ya ella te empieza a responder y otra vez vuelven a hablar y otra vez vuelven a quedar y como resultado tienen otra vez la misma relación y piensas que esta vez va a ser diferente o la sombra de barro te hace pensar que va a ser diferente esta vez, pero como resultado vas a tener las mismas acciones, las mismas consecuencias que pasaron la vez pasada. Y entonces otra vez se vuelve a repetir el ciclo, donde otra vez tú te vuelves a quedar sin energía, te vuelves a quedar sin nada y la sombra de barro se queda con todo. Entonces, aquí podemos notar que lo único que nos queda o lo único que nos queda para liberarnos de esta sombra de barro es la disciplina, pero no la disciplina propia, sino que otro me la tiene que poner. Debe de haber alguien que me enseñe y que me ponga la disciplina, porque si yo solo la quiero poner, como siempre voy a tener los mismos resultados. Entonces debe de haber otro pensamiento, un tercer cerebro, por decirlo así, que me enseñe, que me empiece a direccionar para tener otros resultados en mi vida. Y entonces la magia que relata aquí este don Juan, este Carlos Castaneda, se dice o dice que nosotros éramos seres mágicos, seres que justamente podíamos crear cosas, podíamos crear, dejar de crear. Nosotros teníamos esa capacidad, pero ahora, con el paso del tiempo, nos hemos convertido en solamente cachos de carne. Sí, deja una mención, ¿sí? Aquí no importa que pongas un vaso de agua con sal y un huevo abajo de tu cama. Sí está chido todos estos rituales y todo. Que te llenes de cuarzos el cuello, que si no sabes cómo funciona el universo, si no sabes cómo funcionas tú, no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Sí? No hay ningún funcionamiento como tal. Todo lo que tú encuentras en el universo es porque tú lo estás pidiendo. Entonces deja de pelear, deja de quejarte y empieza a trabajar, porque hay muchas personas que dicen, ay, siempre me toca lo mismo, siempre me toca la misma pareja, siempre me toca el mismo compañero. Deja de estar quejando y empieza a identificar por qué. Entonces Quetzal describía bien, te quejas de la pareja, pero lo que pasa es que podrás terminar con la pareja, pero buscas todo las mismas cualidades en otra persona, solo estás cambiando de actor. Ajá.
solo estás cambiando de actor. Entonces, esto es bien complicado, porque así tú leas todos los libros de Castaneda, te llenes el cuello de chalchis, cuarzos, ágatas, ojo de tigre, te llenes de pulseras, hagas limpias, si no empiezas a conocerte, si no empiezas a conocer cómo funciona el mundo, la causa y el efecto, las leyes del universo, no por clasificarlo en bueno o en malo, no. Si no empiezas a saber cómo funcionas, si no empiezas a saber cómo eres de conmiserado, de lastimoso, sin darte cuenta, ¿sí? Por eso necesitamos un grupo de personas, una en general, y un padrino para que nos demos cuenta, porque a veces actuamos con lástima y no nos damos cuenta, ¿sí? Creyendo que no estamos actuando con lástima. Entonces es necesario este bombardeo, decía ahí, este eh, eh, de situaciones, ¿no? Es necesario. Entonces, tenemos que identificarlo, compañeros, ¿sí? Tenemos que identificarlos, tenemos que debilitar al predador. Y esto es algo que tú tienes que desear, ¿sí? No va a ser a la fuerza, no va a ser obligado. Si conoces a alguien, tampoco lo vas a obligar. Tú tienes que tener esta decisión de romper tus límites. Es bien difícil, es complicado, no lo hagas, mejor si quieres, tampoco te voy a decir, ay, es a toda madre. Y si no, es complicado, no es para todos, decía Quetzal hace poco. El hombre común, ¿sí? El hombre común está destinado a ciertas cosas. Entonces el hombre común se arrastra por un te quiero. El hombre común se llena de orgullo, cuando cree él que tiene la capacidad de hacer daño. Imagínate qué loca está en el mundo que yo creo que yo puedo hacer enojar a Quetzal. Y qué loco está el mundo que él cree que él me puede hacer enojar. Estamos bien enfermos hacia afuera. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo estas características. Dice que una de las formas de pensar el predador, que es mórbido, ¿sí? Entonces, que es mórbido. Dice que lo mórbido es como que una desagradable, es como muerte, es una situación que genera como que una cierta atracción. Entonces, el predador es mórbido. Y otra de las situaciones que es barroco, así como con lleno de adornos, o sea, es muy adornado, Muy adornado. tiene muchos pretextos. De hecho, barroco también proviene de viejo, también es demasiado viejo, ¿no? Por eso, algunas canciones son barrocas, ¿no? Mm. Por ejemplo, las de Vivaldi me parece que están catalogados como barroco, ¿no? Que es demasiado viejo, que ya tiene muchísimos años de existir, ¿no? También esa es otra definición de barroco. Igualmente es muy adornado, porque hay que recordar que, por ejemplo, en las construcciones en las construcciones europeas, justamente se usa esa parte de que es barroco. ¿Por qué? Porque son demasiado viejas y también están demasiado adornadas, tienen demasiados adornos. Entonces también esa sería otra definición de barroco. Sí, entonces recuerda que son ciertas características y la más importante, bueno, no la más importante, sino que la más identificable, una de las que más se utiliza, que es contradictorio, ¿sí? Así como dice sí, dice no, está en este constante, te está manejando y por eso es cuando estás acá pensando, lo compro, no lo compro, lo hago, no lo hago, y en esta situación es donde está el consumo de energía, ¿sí? Donde está el consumo de energía, te empieza, lo hago, no lo hago, le mando mensaje, me meto, no me meto, le escribo, pum, 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 pum. No hay capacidad de tomar decisiones, ¿sí? No hay capacidad como de tomar decisiones, no está esta fuerza, no está esta situación. Entonces, imagínate, me gustaría que escribieran ahí en los comentarios qué piensan lo que hemos ido describiendo, que tienes un compañero de viaje y qué crees que sin querer queriendo muchas caricaturas lo han representado, ¿eh? En los Looney Tunes salía el Diablito y el Ángel, estaba en varias escenografías nos los han representado. ¿Crees que sea cierto? Nos podemos ir a diferentes, no por ser si somos cristianos, no, la representación de muy bíblica con Jesús y el diablo,
Sí, este versículo donde Jesús está en el desierto y si lo podemos ver así en la situación de que él guardó ayuno, sí, él hizo 40 días de ayuno, padrino, sí, estaba muy recuperado, 40 días de ayuno en el desierto, en un lugar solo, si lo podemos ver en esa escenografía, o sea, en soledad, pero ¿qué es estar solo? Porque muchos dicen, ay, padrino, yo puedo estar solo, yo sé estar solo. No, 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 no. Porque dicen, ah, yo estoy solo, pero con el teléfono, yo estoy solo, pero con el Netflix, yo estoy solo, pero come y come papas, yo estoy solo, pero durmiendo, o sea, no estoy sintiendo, yo estoy solo, pero haciendo limpieza, yo estoy solo, pero poniendo música a todo volumen porque no me gusta identificar qué es lo que tengo que hacer. Entonces eso no es estar solo, ¿eh? Hay que saber estar solo. Hay que saber estar solo. Entonces, regálenos ahí sus tap, 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 por favor, compañeros. Gracias. Ahí ya vamos a ir terminando. Si tienen ahí algún regalito que nos quieran hacer, muchas gracias. Será bien recibido. Entonces, tenemos que identificar estar solo, sentir eso que no queremos sentir, angustia, tristeza, ponerle nombre. Sí, porque ahí es donde nos vamos distrayendo. 5 minutos, los que son doble A, diría el 10.º paso, hacer un inventario diario, sentarte acá, quieto, sin moverte. ¿Dónde se siente? ¿En el estómago? ¿En el corazón? ¿En la garganta? ¿En el cuello? ¿En los cachetes? ¿Dónde? ¿Dónde? Y si tienes esa situación de llorar, llorarlo. Tal vez va a ser algo que no vas a poder explicar con palabras, pero hay que hacer la situación. Hay que meditar y meditar hay una idea muy absurda, que meditar es estar en silencio y que pongas el om. No, la meditación muchas veces está bulla. Y hay diferentes tipos de meditaciones. Aquí estamos dando un curso, bueno, no un curso, sino una situación de unos retiros de meditaciones. Sí, ya los vamos incluyendo con temazcal y toda esta situación una vez al mes normalmente, porque ya son meditaciones diferentes, donde hay movimiento, donde no son las meditaciones normales que estás sentado y haces son muy buenas, no estoy diciendo que sean malas, pero tratamos de utilizar el cuerpo para concientizar el cuerpo, para poder expresar diferentes situaciones, ¿sí? Entonces, también están invitados, ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales para ir conociendo nuestras certificaciones, Quetzal va a abrir con Cristian con el evaluar sobre la prevención e intervención de drogas, nuestros círculos tanatológicos, nuestros círculos de mujeres, nuestros círculos de lectura, nuestros círculos o estos retiros de mensuales que hacemos sobre de meditaciones y Exacto. actividades holísticas. Yo quiero un temazcal, gracias. Sí, ahí nos pueden ir Eh, contactando, saben que tenemos aquí, diferentes métodos. aquí está el número en Ay, esta parte. ok. Ahí pueden mandar mensaje por alguna, si gustan algún curso, bien, ahorita decía Emma, el círculo tanatológico y la doble certificación, también manejamos la consejería con Emma, también manejamos, cursos de desarrollo humano, ¿no? Por ejemplo, Emma, ahorita estás dando uno, ¿no? Sí, bueno, ya va a ser el fin de este curso que era sobre el carácter y la responsabilidad de la vida, pero igual los vamos a estar abriendo. La consejería va a iniciar en 2 semanas y el de Exacto. prevención e intervención, ¿cuándo, Va a Quetzal? empezar el 14 de abril, ¿vale? El 14 de abril también va a empezar la doble certificación. Así que están interesados en algo, sin ningún problema pueden mandar aquí mensaje y obviamente se les dará toda la información, los costos, cómo se llevará a cabo y obviamente se les dará la mejor información para su propio desarrollo personal, porque a veces pensamos que todo esto es un gasto, ¿no? Que estamos gastando, pero en realidad es una inversión para poder lograr formar mi propia personalidad, ¿no? Sí, y ese es el objetivo, porque bueno, ya invertimos la energía en la queja. Bueno, tú no, Creador. tu predador, esa mente que te dice que eres tú, esa mente ha invertido la energía en una pareja y está chido, pero no ha funcionado. O sea, lo que quiero que veas sean los resultados. Ha invertido la energía en comprar un montón de tenis que no ha llenado el vacío. Ha invertido la energía en comprar un montón de gorras que no ha llenado el vacío. Ha invertido la energía en
ser garbancero, les he dicho mucho esta situación de usar ropa de otros países, de grandes marcas, y no ha llenado el vacío, no nos hemos sentido bien porque déjame decirte algo, el vacío, el vacío no se llena, ¿sí? Bueno, algunos, hay vacíos que van a estar vacíos, hay vacíos que se llenan y se vacían, como el de los pulmones, como el del estómago, está vacío, luego se llena, después se vacía, solo que hay que aprender en qué momento, en qué tiempo, ¿sí? No podemos llenar todos los vacíos. Si llenáramos todos los vacíos, los agujeros de nuestra nariz estarían llenos y no viviéramos. Entonces, funciona en la naturaleza. Por eso te digo, no sabes o a veces no sabemos cómo funciona, cuál es el orden adecuado de la naturaleza. Nos hemos alejado demasiado de este contacto o conocer estas herramientas de la naturaleza. Entonces, escriban qué sienten o que nos ayuden a expresar que tienes un compañero de viaje y siempre te ha dirigido, es así como un robotito, ¿sí? Tú ¿Qué eres el creen? robot, tú eres el robot. Si es cierto o no es cierto, si lo han logrado identificar, si han visto cómo muchas veces esta voz te dice y cómo te ataca, y ha ido funcionando para que podamos ir teniendo diferentes posturas, ¿sí, compañeros? Entonces, el tema de hoy, como les digo, fue Sombras de Barro de este capítulo. Si lo quieren buscar, ¿en qué libro es que el lado activo del infinito? Infinito. Ajá, Todo esto fue de Carlos Castaneda. Nosotros no lo dijimos, ¿eh? O sea, nosotros lo estamos explicando. representando lo que Ajá, nosotros con nuestra percepción limitada pudimos ajá. entender. Ya si dicen, no, esos están tontos, ya léanlo ustedes. Sí, Ahí está ese lado activo del infinito. Ahí está el libro, por si no nos creen. Aquí maneja todo esto. Ahí este libro fue sacado, fue publicado en 1998, obviamente por Carlos Castaneda. Y Carlos Castaneda, pues igualmente pueden encontrar más información, ¿no? Estudiándolo. Pero es muy importante también que si van a estudiar todo esto, pues no se queden solamente así como con lo que ustedes creen, ¿no? Porque a veces es el problema, ¿no? Al final, ahorita estamos viendo que tenemos una percepción limitada. Pero entonces, ¿cómo vamos a ampliar esa percepción? Con la opinión de otra persona. Vamos a ampliarla. Porque, por ejemplo, yo voy a leer Sombras de Barro, voy a decir, ah, pues por eso siempre estoy todo el día con hueva, porque hay algo que me domina. Y ya, ¿no? Sino que voy a ampliar la percepción de, ah, no, sí hay algo que me domina, por eso tengo flojera, pero le voy a meter actitud. Vamos a decirlo así, ocupamos a la otra persona para que complemente esa parte que yo no he logrado complementar. Entonces, todo esto lo tenemos que ir trabajando con otra persona, ¿vale? así es. Y ahorita algo que es muy importante, necesitamos otra persona porque la información sin maestro es basura, ¿sí? Tú podrás recitarme libros, las 23 obras completas de Freud, y está chido, significa que tienes una buena memoria, significa que tienes un buen trabajo en el cerebro límbico, en el límbico, porque ahí es donde se guarda la memoria, ¿sí? Bueno, alguna de las tipos, ¿no? Pero a la práctica, que ya sería la corteza, ya no puedes pensar bien. Una cosa es repetir y otra cosa es actuar. Sí, una cosa es repetir y otra cosa es actuar. Entonces, si a ti no te acomoda la información, tu maestro, tu guía, no sirve, es basura. La información sin acomodación de un maestro es basura. De nada nos sirve que podamos explicar sobre la resiliencia si cuando llega un momento de poner la práctica, nos quebramos en corto, ¿sí? De nada me sirve que puedas explicarme inteligencia sobre la economía, ¿sí? Y que tengas todos los aspectos y que seas, contador y que seas auditor y que seas, hayas estudiado un montón de finanzas, si no tienes la capacidad de tener por lo menos un ahorro, ¿sí? Entonces, la información necesitamos que nos la acomode un maestro, uno, él es el que nos va a dar guía y dirección, ¿sí? Entonces, por mi parte eso es todo. Ahí búsquenos en redes sociales si quieren alguna terapia, algún curso, más información. Saben que tenemos conferencias gratuitas, TikTok, Facebook,
diferentes aspectos, saben que tenemos estándares avalados por la SEP, con mandandos con la red Conocer, ahí consejería en adicciones, diferentes, búsquenos, ¿sí? Así es, búsquenos. Igualmente, qué bueno que se pudieron quedar. Muchas gracias ahí, pues las personas que estuvieron, la maestra Luisa Ortiz, la Mexicana del Sur, muchas gracias. Ahí las personitas que estuvieron presentes, Lorena, muchas gracias. Ahí bueno, el user, no sé quién sea, ahí, muchas gracias por estar. Esperamos verlos más seguido aquí en nuestros lives. Va a ser cada semana, no hay un día en específico, pero cada semana vamos a estar prendiendo estos likes, ¿no? Igualmente, ahorita, después de este live, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Ahí para que nos sigan también en YouTube, también nos encontramos como Instituto Educativo Yolot, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias por estar presentes. Sería todo por el live de hoy, ¿vale? Muchas gracias también por sus donaciones. Muchas gracias ahí a la Mexicana del Sur, que fue la más donadora. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.